Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bahasham, Yahavushai Bahasham, Raja Kodash. Yahweh siendo el nombre de Dios, Bahasham significa en el nombre, Yahavushai siendo el nombre del Mesías, right? Que el mundo ignorantemente llama Jesús. Right? Esos son los nombres en el hebreo antiguo. Y Raja Kodash es Espíritu Santo. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, o GMS en inglés, que me enseñaron esta verdad, y shalom y bendiciones a la lección, a los creyentes de Yahweh Bashim Shai. En esta lección vamos a entrar en Romanos 11, y voy a tratar de entrar en el entero capítulo. Alright, y bien rápido, quiero agarrar unos preceptos nomás para tener una fundación, ok, para los hermanos que son nuevos a esto. Vamos a leer Romanos 11 y en este capítulo la palabra gentil sale en este capítulo. Alright, y bien rápido, esos gentiles que pueden ser salvos, pueden creer en el Señor o aceptan el Señor y se arrepienten de su mal camino, es porque son israelitas. Alright, y vamos a agarrar unos preceptos para sellar eso. Ok, y en ningún instante el Señor incluyó las diferentes naciones para ser su pueblo santo. Alright, leemos en Deuteronomio 7 y 6 que el Señor escogió a Israel para ser un pueblo santo sobre todo las diferentes naciones. Ok, y pueden entrar en Isaías 40, versículos 15 a 17, y el Señor planamente explica que estas naciones son menos que nada, son un escupido, ok, no tienen valor en los ojos de Dios, que su nombre es Yahweh, Bashim Yahushai. Y otra cortada es que cuando venga el reino, ok, la única nación que va a estar reinando son los israelitas. El resto de las naciones van a ser esclavos. Ok, hay una clara separación entre los israelitas y los paganos actuales. Ok, alright, bien rápido vamos a agarrar Mateos 1 y 21. La razón por qué vino el Mesías, Yahavushai. Ok, porque los cristianos dicen por la sangre de Jesús todos podemos ser salvos y redimidos de nuestros pecados, y eso no es cierto. Mateos 1 y 21 dice, y dará a luz un hijo, right? María dará luz a un hijo y llamará su nombre, o dice Jesús aquí, pero entendemos que la letra J no existía sino hasta los 1700. Es una letra que es nueva a este mundo. Ok, hace 2000 años la letra J no existía. Y Jesús es un nombre griego o una palabra griega. Y nuestro Señor Yahavushai, Él es un hebreo israelita que habla hebreo. Alright, él tiene un nombre hebreo y su nombre es Yahavushai, que Yahavushai significa, o ya en el principio de su nombre significa el. Havushai es la palabra hebrea para salvar o el Salvador. Ok, y ese es su nombre verdadero. Alright, y el lenguaje del cielo, alright, el lenguaje que el Padre Celestial y los diferentes ángeles hablan en el cielo, es hebreo. Alright, y ustedes hermanos pueden poner el precepto cuando Yahavushai tumbó a Pablo desde su caballo y le habló en la lengua hebrea. Alright, y llamará su nombre Yahavushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Alright, el Señor
viene a salvar a su pueblo. ¿Quién es el pueblo del Señor? Los israelitas. All right. Yahushua él mismo es un israelita del tribu de Judá. All right. ¿Y quién son los israelitas hoy en día? Los llamados morenos, latinos y nativoamericanos. Ok. Y Deuteronomio capítulo 28 comprueba que nosotros somos esa gente, porque cada maldición que está escrito en ese capítulo describe a los morenos y describe la condición de los llamados morenos, latinos y nativoamericanos perfectamente. ¿Ok? Porque solamente a la nación de Israel se le puede dar las leyes, y solamente la nación de Israel puede ser, solamente la nación de Israel fueron castigados por quebrar la ley del Señor. Amos 3, versículos 1 a 2. All right. So, vamos a agarrar el siguiente precepto. All right, Mateos 10 y versículo 6. Hay que leer 5. Dice, a estos 12 envió Yahushua, right, sus 12 discípulos, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, right, hablando, porque otra cosa que uno tiene que tener en mente es que hay dos definiciones para la palabra gentil. Gentil, la primera definición siendo un israelita que perdió su heredad o su camino y ya no siguió en la herencia o costumbres de Israel. Ok, ese es un gentil, el primer gentil. El segundo definición es un gentil actual, alguien afuera de la nación de Israel. All right? Y dependiendo en el contexto de la escritura, te deja saber de qué gentil está hablando. Por ejemplo, si un gentil aceptó al Señor y recibió el Espíritu Santo y tiene fe en Dios, es porque es una característica de un israelita. Y es un israelita. All right? Y esto es fácil. Si Yahweh Bashem Al-Shai te abrió los ojos. All right? So, dijo Yahushua en Mateo 10 y 5, dice, por camino de gentiles, y eso estaba hablando de gentiles actuales, las diferentes naciones. So, que dijo el Señor, por camino de gentiles no vayas, en ciudad de samaritanos no entres. Right, y eso estaba hablando de Samaria, el norte de Israel. Porque si pueden leer 2 Reyes capítulo 17, cuando el rey Shalmaneser tomó a los israelitas del reino norteño, fueron deportados por ese rey asirio, y ese rey asirio trajo paganos para habitar en esa tierra. Ok, so cuando nos adelantamos a los tiempos del Señor, había paganos viviendo de norte o Samaria, que es el norte de Israel. So, por eso dijo lo que dijo el Señor. All right. Dice 6. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. All right. Simple. Ok, el Señor no le dijo a los discípulos que le prediquen el evangelio a todo el mundo, sino que vayan solamente a las ovejas de Israel. All right, so vamos a agarrar 2 más y vamos a entrar a Romanos 11. So vamos a ir a Mateos 15 y 24. Me agarró mi agua. Right, so this is Mateos 15 y 24. También palabras de Yahushua. Dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Plano. Él solamente vino para su pueblo. All right. Una más y de ahí entramos a Romanos 11.
Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yahushua, right, que es un israelita del tribu de Judá, a quien ustedes matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. All right, hay que agarrar una más, no es porque este es un perfecto precepto para lo que acabamos de leer. Galatas 4:4. Right? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, right, Yahushua, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque el Señor tuvo un nacimiento regular, all right? Dice, para que redimiese, right, para salvar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. All right? So el Señor solamente vino a salvar o redimir a los que estaban bajo la ley. All right? Y como miran, esto es claro. Por eso es bien importante empezar con lo básico. Eso es tu fundación para los temas más profundos. ¿Ok? Con simplemente entendiendo esas escrituras, el tema de los gentiles es fácil. All right? Y una más y ya. Ahí le paramos. Salmos 147 y 19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob. ¿Ok? Dice, en otras palabras, el Señor ha manifestado la verdad solamente a Jacob. All right? Jacob es Israel. Y eso es un precepto bien importante. ¿Ok? Porque eso te deja saber que Cornelio era un israelita. ¿Ok? Porque él entendió la verdad. Los diferentes hermanos y hermanas que se le fueron que creyeron en el Señor. ¿Ok? Todo esto te deja saber que este precepto te deja saber que todos esos que creyeron en el Señor eran israelitas. ¿Por qué? Porque ha manifestado sus palabras, la verdad a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel, right? Las leyes, solamente a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Right? So, ninguna otra de las naciones va a entender esta palabra, ¿ok? O va a recibir el Señor en su mente. So, esa es la fundación. Ahora podemos entrar a Romanos 11 con un perfecto entendimiento que Israel, el Señor solamente vino a redimir a su pueblo, su nación, los israelitas y nadie más. All right, so vamos a ir a Romanos 11, versículo 1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Right, y hay una doctrina que se llama el replacement theology. Básicamente es una doctrina que la nación de Israel fueron, ¿qué es la palabra? Un momento. ¿Cómo se llama esta mierda? Replacement theology. Mamadas. Right, so una doctrina que estos cristianos empujan se llama la teología de reemplazo. Que esa frase te deja saber de qué se trata esa mamada. Right, so hay cristianos que creen que la nación de Israel fueron reemplazados por paganos o gentiles.
Y todo eso es una mentira para mantener una congregación grande. Porque si en realidad enseñas la verdad, no va a haber mucha gente que va a aceptar tu mensaje. Porque la salvación es basado en tu raza. Y eso no gana billete. Alright, so el Señor nunca ha desechado a su pueblo. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y la razón por qué dijo esto Pablo es porque la gran mayoría de Israel rechazó a nuestro Señor Yahabushai. Solamente eran pocos los que lo siguieron y creyeron en Él, que Él era el Hijo de Dios. Alright, por eso dijo lo que dijo. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice de Elías? La escritura dice, como invocó a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte. Han matado a los profetas. Y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Y cuando leen esa historia durante el tiempo de Elías, los profetas del Señor estaban siendo matados. Por esa, ¿cómo se llama la esposa de ese? Déjame ver si pueden leer esa historia en 1 Reyes capítulo 19. Estos hermanos lo pueden leer en su propio tiempo para saber esa historia. Déjame ver cómo se llamaba esa mujer. First Kings 19. Yes. Slakia. 17. ¿Cómo se llamaba? Y el nombre de esa mujer que estaba matando a los profetas era 19. Primer Reyes 19:1 dice, Acab, ese es el rey que estaba en ese tiempo reinando, el reino norteño, básicamente sería un llamado latino. Dice, y Acab dio a Jezebel, esa es la fucking puta que estaba matando a los profetas. Los profetas de Yahweh Bashem Yahushai, dice, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esa es la mujer que estaba matando a los profetas en ese tiempo. Regresando a Romanos 11:3, y el Señor a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme.
Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Right? So, ¿qué le respondió el padre Yahweh a Elías? Okay, cuando le dijo que él era el único que estaba vivo de los profetas justos. Dice, y eso es lo que el Señor respondió. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Right? Ese es el Dios que estaban adorando en ese tiempo, durante el tiempo de Elías. So, el Señor dijo que había una perfecta cantidad de hombres que no le dieron, que no le dieron la rodilla a esta maldita mujer o ese Dios. ¿Ok? So, había más un pequeño remanente como Elías, que no estaba de acuerdo de servir a un fucking diablo. 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. So, Pablo sacó ese ejemplo porque aunque hubo una gran mayoría que rechazó a Yahushua, había un remanente que sí creían en él. ¿Ok? Porque ese remanente siempre va a ser fiel a Yahushua, aunque sean pocos. All right? Y esto siempre ¿cómo se dice? Esa historia siempre se ha repetido. Siempre eran pocos los que eran fieles al Señor, man. ¿Ok? So, porque la gran mayoría de Israel no aceptó al Señor, eso no significa que Él desechó su pueblo. All right? 6. Dice 6. Y si por gracias ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es de gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es de obra. Right? Y podemos leer Efesios 1 y te deja saber que el Señor ya tenía un remanente escogido desde el principio, desde antes de la creación de los cielos y la tierra. ¿Ok? 7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, ese remanente pequeño. All right? Y los demás fueron endurecidos. So, eso te deja saber que no todo Israel va a entrar a esta fe. ¿Ok? Porque el Señor cegó la gran mayoría. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Right? Y pueden leer eso en Isaías 6. Ahí se encuentra esa profecía. So, esta gente va a ser ciega hasta que mueran. Como te dice en Isaías 6, que cuando van a entender, cuando las ciudades no tengan habitantes, right? Cuando venga la destrucción, básicamente. Right? A Romanos 6, y David dice, sea vuelta su convite en trampa. Right? Y el convite es una metáfora para las escrituras. En inglés dice table, la mesa. Ok, so básicamente David en uno de sus salmos, él dijo que la Biblia sea ¿qué es la palabra? Que sea un tropiezo para ellos, para que no entren a la verdad y para que no sean convertidos y para que no sean sanados y para que no sean salvos. All right? You know what? Hay que leer eso. Yahushua también les explicó a los discípulos sobre este tema. All right? Este es Mateo 13 y 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y parábolas son dichos bien difíciles de entender. All right? Dice, él respondiendo les dijo, porque a ustedes es dado
right, a sus discípulos es dado saber los misterios del reino de los cielos. Right? Amos 3 y 7. El Señor no hará nada sin que revele sus secretos a los profetas. Right? Que también eso es otro pequeño remanente. Dice, porque a ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Claro. Vamos a brincar a 13. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, right? Capítulo 6, que dijo, de oído oirás y no entenderás, y viendo verás y no percibirás, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Por eso, puedes explicar las escrituras perfectamente, hasta que un bebé lo puede entender, pero si el Señor los cegó, no hay nada que puedes hacer para que ellos entiendan. Ok, por eso le puedes leer a nuestra gente, mírame, el Señor es un llamado hombre moreno, y le lees Apocalipsis 1, versículos 13 a 15, y todavía creen en un maldito Salvador pálido, con pelo largo como una mujer. Porque últimamente es la voluntad del Señor. All right. Dice, ¿dónde estamos? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Right. Y también le puedes explicar que el microchip es la marca de la bestia, entrar en las diferentes palabras, qué significa esto, qué significa caragma y todo eso, y todavía no van a entender. Dice, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Por eso el Señor los cegó, para que no los sane y para que no los salve. Y eso es algo terrible, man. Ok, por eso con el Señor no se juega. Por eso es la cosa más mejor que uno puede hacer es ser agradecido, que tú entiendes, y mantenerte humilde. All right. So regresando a Romanos 11 y 7, dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, right, el remanente pequeño, sí lo han alcanzado. Como dijo a Pablo, el Señor ha reservado 7,000 hombres que no van a dar la rodilla a Baal. Una cantidad perfecta de creyentes en Yahweh Bashem Yahushai. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Right. Y David dice, se ha vuelto su convite, right, o las escrituras, en trampa, un tropiezo, y en red, en tropezadero y en retribución. You know what? Ya está bien ahí. So vamos a leer esto bien rápido. Vamos a ir a Salmos, donde dijo eso David. Salmos 69 y 22. Y esa fue una profecía cuando el rey David cantó este salmo. Dice este Salmo 69 y 22, yo creo. 22. Hay que leer una Reina Valera, a ver cómo lo dice. Salmo 69, 22. Sea su
convite o su mesa o las escrituras delante de ellos por lazo y lo que es para su bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblor continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Entonces todo ahí vamos a... Ahí está el precepto que Pablo sacó. Dice Romanos 11:10, sean escurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. All right, ¿dónde estamos? All right, so vamos a agarrar 11, versículo 11 en la NTV. Dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Dice, de ninguna manera. Un momento. Y no voy a leer en la Reina Valera. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles o los israelitas, right? Como ya tenemos los preceptos para establecer el punto que el Señor solamente vino para su nación. So, como expliqué, ahora que estamos leyendo de los gentiles, ¿qué es el contexto? Que ellos pueden ser salvos. So, sin duda, son israelitas. All right, por los preceptos que sacamos en el principio. All right, so, y vamos a, you know what, hay que buscar esa palabra en el hebreo, en el griego. All right, la palabra gentil es, está esa palabra, right? Ethnos. Y ethnos regresa a la palabra etnicidad. Etnicidad. Sí. Un momento. What the hell? Salakia, man. What the fuck going on? Etnicidad. No sé si lo estoy diciendo. Salakia, aquí. Pero ya la palabra para gentiles es ethnos. Y cuando entran en esas definiciones, una multitud de individuos de la misma naturaleza o what the hell is this word, man? De la misma raza. All right. So esos gentiles son de la misma raza que el Señor. Israelitas. All right. So, ¿dónde estamos? Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen?
Right? Y los israelitas que dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel o la circuncisión? Right? Los israelitas que nacieron en Israel y fueron criados en las leyes y las costumbres de su nación. Dice, para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles o los israelitas perdidos o los israelitas extranjeros, para provocarles a celos. Alright, so había una orden. So cuando Yahushua vino a la tierra, él vino a poner en orden la circuncisión primero. Ok, los 12 discípulos que siguieron al Señor, ellos pertenecían a la circuncisión. Ok, y ya cuando él estableció la circuncisión, alright, Yahushua envió, o Yahweh Ba'ashem Yahushua estableció a Pablo para recuperar los israelitas que estaban en las diferentes partes de Grecia, a los diferentes países. Ok, porque todo tenía su orden. Ok, primero los israelitas que sabían que eran israelitas fueron levantados, y luego el Señor fue a recuperar a los restos de los israelitas que fueron dispersos, right, como te dicen en Deuteronomio 28 y 64. Right, so en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Right, porque los israelitas, la gran mayoría rechazó a Yahushua. Pueden leer Marcos capítulo 15, versículos 12 a 14. Pueden leer Hechos capítulo 2, versículos 36 a 40. Más para dar ejemplos. Entonces, hermanos, lo pueden leer en su propio tiempo. Alright, 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y cuando entran a la palabra mundo, es... ¿Dónde estamos? Yup. Hay que buscarlo. Right? Y cuando buscan esa palabra mundo es cosmos, que cosmos significa una nación específica o un gobierno específico. ¿Y qué nación escogió Yahweh Ba'ashem Yahushua? La nación de Israel. All right, Isaías 44 y 1. ¿Dónde estábamos? You know what? Let me see. Alright, so vamos a leer versículo 12 en la NTV. Dice, y su transgresión es la riqueza de Israel, right, dice mundo, pero de Israel, y su defección la riqueza de los gentiles, los israelitas extranjeros. Dice, cuanto más su plena restauración. Regresando a la Reina Valera 13, porque a ustedes hablo, gentiles o israelitas extranjeros, porque yo soy apóstol a los gentiles, right, israelitas extranjeros, honro mi ministerio, right? So Pablo era el apóstol de los gentiles o los israelitas extranjeros, y Pedro era el apóstol de la circuncisión. Ok, y los gentiles o los israelitas que no crecieron en las costumbres de Israel, eso caen en la categoría de la incircuncisión. Alright, pero la circuncisión y la incircuncisión son israelitas. Alright, 14. Dice, por si en alguna manera, ¿dónde estamos?
14 dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, lo que está hablando eso es la circuncisión. ¿Ok? Los judíos que crecieron en Israel y siempre sabían que eran israelitas. Alright, dice, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre o a las de la circuncisión, porque Pablo era de la circuncisión también. Alright, él nació sabiendo que era un israelita en las leyes, en las costumbres, y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, pero el mundo es cosmos, cuando lo leemos correctamente dice, porque si su exclusión es la reconciliación de Israel, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? All right, dice, ahora que acabamos de leer, 15. Right, so Romanos 11 y 15 en la NTV, pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofrecería la salvación al resto del Israel, dice mundo, pero Israel, right? La aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Right, porque todo pasó en orden. Right, primero la circuncisión tuvo que ser levantada y luego la incircuncisión. Igualmente con los tribus, como te dice que el Señor iba a levantar las tiendas de Judá primero y luego el resto de Israel. Ok. Y 16, y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. ¿Por qué? Hay demasiados detalles que este capítulo solamente está hablando de Israel, porque ahora mencionó a Abraham. Ok, todas las naciones no vienen de Abraham. Ok, aunque Abraham tuvo muchos hijos, creo que 8, pero solamente uno fue escogido. Abraham, Isaac y Jacobo. All right, esa es la línea escogida. Y Jacobo es Israel, que tuvo los 12 tribus. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Right, porque si tu descendencia regresa a Abraham, Isaac y Jacobo, tú eres un israelita, todavía eres escogido. A ti todavía te pertenecen las promesas. Dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas. Right? Los gentiles, los israelitas extranjeros. Eso fueron ¿qué es la palabra, man? Las ramas que fueron arrancadas. Y ustedes, right, los gentiles o los israelitas extranjeros, que eran ramas de un olivo silvestre, y acaba de ser una lección, y no quién es ese olivo silvestre, y esa es la nación de Israel. Pueden entrar a Jeremías capítulo 11, versículos 15 a 17. Lean a Jeremías también, a Jeremías capítulo 2, versículos 20 a 21. Y ese es el precepto para dejarte saber que ese olivo silvestre es Israel, que perdió su camino, su heredad. Esto no es un misterio para la elección.
Dice, y ustedes los gentiles o los israelitas extranjeros que eran ramas de un olivo silvestre, right? Porque, ¿qué pasó? Durante el reino de los griegos, right? Durante el reino de este rey Antíoco Epífanes, él hizo un decreto a Israel que era ilegal ser un israelita o seguir las leyes o los diferentes servicios del templo. Y el que todavía ejecutaba las leyes o las costumbres de Israel, muchos de ellos murieron. Pero también muchos de nuestra gente voluntariamente se fueron con los griegos para seguir sus caminos. ¿Qué pasó con ese remanente? Pues después de cientos de años, eventualmente perdieron su heredad y sus hijos, ya ni sabían que eran israelitas. Alright, durante el tiempo de los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, su misión era recuperar a esos israelitas que por generaciones siguieron las costumbres de los griegos. Alright. Y ojalá que esto, puedan entender lo que estoy diciendo. Ojalá que una vez más mi español, a veces digo cosas al revés, pero ojalá que entiendan lo que estoy diciendo. Dice, así que ahora ustedes también reciben la bendición. Ahora hay que leer Salaki, hay que leer 17 una vez más. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunas del pueblo de Israel han sido arrancadas. Ya explicamos eso, perdieron su heredad. Y ustedes, los israelitas extranjeros, right, gentiles, que eran ramas de un olivo. ¿Quién es el olivo? Jeremías 11 y versículos 15 y 17. Israel es ese árbol olivo. Dice, fueron injertados. ¿Por qué? Porque eran de la misma especie. Para injertar algo tienen que ser de la misma especie, de la misma planta. Como expliqué en mi otro video, si tienes un árbol de olivo y tienes una rama de una naranja, right? Una rama de un árbol de naranja, esa rama de naranja no va a poder ser injertado con el árbol de olivo. Esa es la misma cosa con decir, las diferentes naciones pueden ser injertados al árbol de Israel. No, así no trabaja la cosa. Y ya leímos, ya establecimos el punto que el Señor solamente vino a salvar a su pueblo, los israelitas. Alright. Dice, ustedes, los israelitas extranjeros que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados porque son de la misma nación. No hay diferencia entre griego y judío. ¿Por qué? Porque son israelitas. Regresan a Abraham, Isaac y Jacobo. Alright. Por eso el Señor, vamos a leer, dice, así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y sus hijos, porque son israelitas. Alright. Es claro. Con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios, que es Israel. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar, pero eso no está en el inglés, eso fue agregado. Eso no es que fueron reemplazados. Vamos a ir a leer 18 en la Reina Valera, porque la NTV no siempre está correcto. Dice Romanos 11 y 18 en la Reina Valera. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Right? Y ahí está. ¿Dónde está el reemplazo? Right? No existe. Right? A ver, 19. Pues las ramas dirás, fueron. Ahora vamos a regresar a la NTV.
Dice, tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Yahawashi. Alright, so ahí está otra explicación en por qué fueron arrancadas esas ramas de olivo. Y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te... Right, contexto. Estos gentiles creen. ¿Por qué? Porque son israelitas. Nadie más puede creer en el Señor o entender sino la nación de Israel. Ni siquiera toda la nación, el remanente. Right? Regresando a Romanos 11:7. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha encontrado? Pero la elección sí lo encontró. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó las ramas originales para la circuncisión, tampoco te perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En camino, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Ahí estamos. Dice 25 más, amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles o israelitas extranjeros que aceptarán a Yahawashi. Dice, y entonces todo Israel será salvo, como dicen las escrituras. ¿Y cuándo va a pasar esto? En el reino. ¿Ok? Porque no todo Israel va a ser rescatado en este segundo éxodo. Alright? As a matter of fact, hay que agarrar eso. Ok, nomás para comprobar eso. No todo Israel va a ser salvo. Hablando del éxodo, cuando regrese Yahawashi. Alright, y tenemos este precepto que se encuentra en 4 Esdras, capítulo 9, versículo 15. Dice, ya he dicho antes y ahora hablo, y también lo diré después, que hay muchos más de los que perecen de los que se salvarán. Y eso está hablando de los últimos días, los últimos tiempos. Hablando de esta generación. Y también tenemos que Zacarías 13:8. 2/3 de la población de América van a ser completamente destruidos y solamente 1/3 va a salir de este país. Alright? So, esto se va a cumplir en el reino porque nuestros espíritus son eternos. Alright? Somos reencarnados. So, los que perecen en este lado van a regresar como hijos y hijas de la elección. Alright? Y 26, y entonces todo Israel será salvo, como dice las escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén, right, Yahawashi, y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Right, ¿qué versículo es ese? 27. Un momento.
Pueden leer a Hebreos capítulo 8, versículo 6 hasta el fin del capítulo para agarrar ese segundo pacto que solamente es dado a Israel. Y tenía otro precepto aquí, 27 y 9. Right, so hay que leer Romanos 11 y 27. Dice, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Right, so podemos entrar a Isaías 27 y 9. Dice, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. All right, you know what, let's get it. Vamos a leer a Hebreos 8. Right, Hebreos 8 y 7 dice, porque si aquel primero el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Right? Y otra cosa que dice estos cristianos, el segundo pacto es para todos. Ok, vamos a ver. 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, para la nación de Israel, un nuevo pacto. Right? Nadie más fueron mencionados. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias o sus pecados, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. A decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. All right, so ahí está. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando el Señor regrese y cambie nuestros cuerpos y programe las leyes en nuestras mentes para ser perfectos. All right, que solamente la casa de Israel tiene este segundo pacto. All right. Estamos. Romanos 11 y 27 dice, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Dice 28, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de las buenas noticias o el evangelio. Y eso los beneficia a ustedes, los israelitas extranjeros o los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo de Dios que Dios ama.
Right, so déjeme leer eso una vez más. Dice, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos del evangelio. Y eso los beneficia a ustedes, right? Porque alguien tiene que cumplir ese puesto. ¿Ok? Y mejor que ellos que sean los enemigos que nosotros. All right? So todo, ellos tuvieron que tomar, la gran mayoría del pueblo tuvo que ser incrédulos, ¿ok? Para que todo, ¿cómo se dice? Para que todo continúe con las profecías. All right? La gran mayoría tenía que negar al Señor y un remanente pequeño tenía que recibir el Señor. All right? Dice, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de las buenas noticias. All right? Y con esta gente cumpliendo su puesto podemos seguir al siguiente paso. Y eso los beneficia a ustedes, los israelitas extranjeros. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. All right? So, aunque van a ser destruidos, como expliqué, van a regresar, todavía son israelitas, todavía van a ser bendecidos en el reino. All right? Todavía son de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. 29. Por los dones de Dios y su llamado son irrevocables. All right? So el Señor prometió y no hay nada que uno pueda cambiar para cambiar eso. Hasta el Altísimo, Yahweh Bashim, o sea, Él mismo, Él ni puede cambiar eso porque Él prometió. Las Escrituras nos dice en Números 23 y 19 que el Señor no es un hombre, Yahweh no es un hombre que mienta, ni el Hijo de Dios que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. All right? So, eso corta que Israel fue reemplazado. No, para siempre, Israel para siempre va a ser el santo pueblo de Yahweh. All right? Y aunque haya una gran mayoría de israelitas incrédulos, todavía van a regresar en el reino como príncipes y princesas en el reino, man, sobre todas las naciones. All right? No es que no van a tener la misma puesto como el 144. All right? Dice 29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. No pueden ser cambiadas las promesas. Ustedes, los israelitas extranjeros, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios, right? Porque van a regresar. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Nadie. ¿Y quién le entregó tanta para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. All right, so, ese es el entero capítulo. Ojalá que fueron edificados, Yahweh Bashim mediante, y con eso digo, Shalom.